Buenos días otra vez. Seguimos con nuestro capítulo que presenta el papel de Francia en el mundo entre 1945 y 1970. Presentamos la manera de afirmar la potencia francesa en los años 60, pues cuando se acaba la descolonización de los territorios franceses y tenemos que presentar ahora las otras formas de la potencia francesa, pues después de haber presentado la potencia diplomática, la nueva potencia militar, la independencia en su defensa y en su diplomacia de Francia. ¿Qué son estas otras formas de la potencia francesa? Se trata primero de una potencia económica que crece. En efecto, Francia está en aquella época en lo que llamamos los 30 gloriosos años, les 30 glorieuses, es un periodo de prosperidad económica, es un periodo de crecimiento económico fuerte. Francia, por ejemplo, conoce un crecimiento económico de un 5% al año más o menos, lo que es mucho, y el país conoce pues este crecimiento gracias a un actor que es importante en aquellos años, ya lo sabéis, es el Estado. El Estado francés es un actor importante, es un actor que interviene y, por ejemplo, interviene para dar un marco favorable al crecimiento, al desarrollo de la economía. Lo hace exactamente como en España. Es algo gracioso porque España, ya lo sabéis, conoce un plan de estabilización también que permite un desarrollo rápido, pues en Francia un político, Antoine Pinet, y un economista, Jacques Rueff, asientan un plan de estabilización en 1958. Se trata de luchar contra la inflación. ¿Cómo se lucha contra la inflación? Pues limitando el poder adquisitivo, reduciendo los gastos del Estado. Es exactamente lo que se hace. Se hace también una devaluación de la moneda francesa para favorecer la exportación y también por dificultad, eso dificulta también la importación, pero el objetivo es favorecer la exportación y así aparece en 1960 el nuevo franco que vale 100 francos antiguos y eso explica que hasta la creación del euro muchos franceses, los más ancianos, hablaban en céntimos porque seguían calculando en franco antiguo. No habían hecho el paso al franco nuevo. Claro, con Europa, con el euro, con su cena europea, hubo que cambiar completamente su manera de pensar la moneda. Pues entonces, un franco nuevo aparece, entra en vigor en 1960. El Estado interviene también uh, favoreciendo una planificación territorial. Es un poco lo que pasa en España también. Es decir, que Francia quiere reequilibrar las actividades en el territorio francés y por eso existe, por ejemplo, un organismo que se llama la DATAR, que es una organización de Estado que trata de la ordenación del territorio, l'aménagement du territoire. Se trata, por ejemplo, de limitar el peso de la capital, que es absolutamente enorme, para propiciar el desarrollo de metrópolis de equilibrio, hacer que ciudades como Lille, como Burdeos, como Tolosa, por ejemplo, tengan un peso económico, un peso demográfico más importante en el país. Se trata también, por supuesto, de hacer un programa de inversión, de construcción de infraestructuras de transporte.
Se trata de construir autopistas. Se construían muchas autopistas en aquel momento. Se trata de construir aeropuertos, también de construir un tren más moderno. Y con esto aparece poco a poco el tren de alta velocidad que conocemos. Es un momento también de inversión en la vivienda y así se establecen zonas de urbanización prioritarias para precisamente construir las viviendas que la población francesa que aumenta necesita. Hay también una inversión del Estado en la innovación, en la tecnología. Hay un símbolo de esta inversión, es el avión supersónico franco-británico que se llama Concordia. Es un programa ambicioso porque se trata de construir un avión comercial para transportar pasajeros y este avión puede volar a 2 veces la velocidad del sonido. Y es un avión, por ejemplo, que permite ir de París a Nueva York y el que utiliza este avión pues llega a Nueva York antes con el cambio de hora antes del momento en el que deja París. Es posible hacer un vuelo muy rápido por encima del Atlántico. Pues es de todas formas, lo interesante es que es una forma de hazaña tecnológica que muestra lo que pueden hacer los europeos. De la misma forma, Francia tiene un programa espacial propio y, por ejemplo, en 1965, desde Algeria, todavía no se utiliza Guayana francesa, se lanza pues, el primer satélite francés que se llama A1 y que llaman Astérix, por supuesto en referencia a un famoso héroe de cómic. Hay también algo que se llama el plan calcul. Se trata de desarrollar la informática y bueno, cuando conocemos el mundo actual podemos pensar que es algo visionario. Y con todo esto, pues Francia es un país que se moderniza, es un país que se desarrolla y que en 1962 ya disfrutaba del pleno empleo. No significa que no hay desempleados, pero significa que estamos en porcentajes muy bajos. Que la gente se encuentra en situación de paro algunos días, algunas semanas, el tiempo de cambiar de empleo. Pero no hay en aquel momento un desempleo largo, un desempleo de meses, un desempleo de años. Y por eso se puede decir, como lo vemos aquí en esta portada, que estamos en los 30 gloriosos años y que estamos en un periodo de una Francia feliz. Pues una potencia económica entonces que crece. Francia está entre las primeras potencias económicas del mundo. Pero Francia es también un actor importante de la construcción europea. Un actor importante de la construcción europea con un jefe de Estado, Charles de Gaulle, que, ya lo sabéis, es un personaje un poco especial, un poco excepcional. Y otra vez aquí tenemos una caricatura que enseña el orgullo, que enseña la ambición del personaje que se imagina en los grandes actores de la historia de Francia y que quisiera ser un actor mayor de la historia de Europa como lo fueron pues Napoleón I, Carlomagno, Luis XIV en su tiempo. Hay una frase famosa de Gaulle hablando de Europa que vamos a escuchar antes de explicar lo que fue concretamente su política. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Es precisamente lo que vamos a ver. Pues, De Gaulle, hay que entenderlo, no está a favor de los Estados Unidos de Europa. Ya sabéis que Winston Churchill evoca esta posibilidad y quizás en su idea esta necesidad, pero De Gaulle no está a favor de una Europa federal, no está a favor de Estados Unidos de Europa, porque, ya lo sabéis, para él hay algo fundamental, es la independencia de Francia, es la soberanía nacional de Francia. Y entonces no puede aceptar una Europa federal, una Europa que pueda dar órdenes a Francia y a su gobierno. Entonces él está a favor de una Europa de las naciones, está a favor de una asociación de países que conservan su soberanía y su identidad. Pero una vez que hemos dicho esto, hay que precisar que es un actor que participa de verdad a la construcción europea. Por ejemplo, es un actor clave en un acercamiento franco-alemán. Churchill en su discurso decía que era un elemento central que para permitir una construcción europea se necesitaba un acercamiento franco-alemán, la formación de una especie de pareja franco-alemana, que podría ser pues, el motor de la construcción europea. Es exactamente lo que pasa con De Gaulle, lo vemos aquí en la fotografía y en la caricatura a la izquierda. Vemos cómo estrecha la mano al canciller alemán, que es Konrad Adenauer, uno de los padres de Europa, y estos dos hombres pues firman un tratado de amistad en 1963 que se llama pues el Tratado del Elíseo. Y es importante porque la opinión francesa quizás no hubiera aceptado esta decisión, este acercamiento con otro jefe de Estado, porque De Gaulle simboliza precisamente la resistencia de Francia a la ocupación alemana, el rechazo a la colaboración, el paso de Francia de un país ocupado, derrotado, a un país vencedor en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, con este actor, la opinión francesa puede aceptarlo. Además, el canciller alemán es también un opositor, fue un opositor al nazismo. Así que con estos dos actores no pensamos en la colaboración en días oscuros, duros de la historia común y de la historia de Francia. Entonces, tiene aquí un papel muy positivo en la construcción europea, pero se distingue también por sus rechazos, por las cosas que no acepta. Y, por ejemplo, provoca algo que llamamos la crisis de la silla vacía en 1965. ¿Qué pasó? Pues vemos una caricatura, podemos ver a un presidente francés que abandona el coche europeo, pero vemos que baja del coche, pero llevándose el volante. Entonces paraliza el funcionamiento de Europa y la construcción europea. Paraliza la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que en aquel momento se prepara el paso de decisiones a la unanimidad, por unanimidad, entonces decisiones con el acuerdo general de los países miembros, pues se trata de sustituir esta unanimidad por el voto mayoritario. Es decir, que para facilitar el funcionamiento de Europa se decide pasar
al voto mayoritario, una mayoría cualificada, es decir, una mayoría más importante que solo un poco más del 50%. Sin embargo, De Gaulle considera que es una decisión peligrosa porque podríamos imaginar una decisión europea contraria a los intereses de Francia y en el sistema del voto mayoritario, Francia no podría oponerse a esta decisión. Por eso, De Gaulle, que no está de acuerdo, decide estar ausente de las reuniones europeas. Por eso hablamos de silla vacía. Deja su silla, deja la silla de Francia vacía y entonces paraliza el funcionamiento de Europa y obtiene lo que llamamos el compromiso de Luxemburgo, es decir, que obtiene el derecho para un país que considera sus intereses vitales amenazados. Este país tiene la posibilidad de vetar, de oponerse a una decisión europea. Y entonces se soluciona esta crisis. De la misma forma, De Gaulle se opone dos veces rotundamente en 1963 y 1967 a la candidatura de Reino Unido para la integración en la Comunidad Económica Europea. Considera en efecto que Reino Unido no es más que lo que vemos en la imagen, es decir, un caballo de Troya de Estados Unidos en Europa. De Gaulle considera que los intereses de Reino Unido no son intereses continentales europeos, son mucho más intereses marítimos. Reino Unido tiene más contactos, más intereses en común con su antiguo imperio, con Estados Unidos, que al fin y al cabo también fueron colonias británicas, y que entonces Reino Unido podría dificultar el funcionamiento de Europa y podría ser como una especie de espía o de agente de Estados Unidos en la Comunidad Económica Europea. Y entonces bloquea, se opone a la entrada del Reino Unido. La potencia francesa, pues es una potencia económica creciente, es una potencia europea. Francia es un actor mayor en la construcción europea, pero es también un país que disfruta de una influencia cultural mundial. Es un país que tiene, lo veremos en geografía, un resplandor cultural, un rayonnement cultural mundial. Este resplandor pasa por su idioma, pasa por su enseñanza, y lo que vemos aquí, la fotografía que vemos, es la fotografía de un instituto francés que se sitúa en India, que se sitúa en la ciudad de Puducherry. Ilustra la red de institutos franceses en los que es posible seguir la enseñanza a la francesa en el mundo entero. Pues la potencia francesa es una potencia cultural, como lo vamos a ver, y lo es con otra vez un actor importante, un actor que quiere dinamizar la cultura, que quiere democratizar la cultura, es otra vez el Estado. Y es el Estado en la persona del primer ministro de Cultura, que fue nombrado en 1959, que se llama André Malraux. André Malraux es un autor, es un gran escritor, fue resistente, participó en la guerra civil de España con los republicanos y es un hombre que quiere difundir la cultura, democratizar la cultura y que por eso creó casas de la cultura en diferentes ciudades del territorio francés. Se trata de dar un acceso más fácil, un acceso más amplio a la cultura. Y además, la política de Malraux es también apoyar, respaldar la creación artística. La
potencia cultural, la influencia cultural francesa pasa también por autores famosos que se leen en el mundo entero. Es lo que pasa, por ejemplo, con esta pareja de escritores, pareja en la vida privada también. Se trata pues de Jean-Paul Sartre, filósofo, y también de Simone de Beauvoir, y ambos autores tienen una influencia en los intelectuales del mundo. Aquí vemos sus libros pues, traducidos en español, lo que es un buen ejemplo. Hay también en aquella época una influencia de la cultura francesa que pasa por el cine, por las películas. En efecto, es el momento de algo que François Giroud llamó la nouvelle vague, la nueva ola o la nueva oleada. Se trata de un grupo de cineastas que quieren rejuvenecer el cine francés, que tienen ganas de libertad, de expresión y de expresión pues, en los temas, pero también en la manera de realizar películas. Pues una libertad tanto técnica como en los guiones, en las historias contadas. Estos directores son muy famosos. Tenemos el ejemplo de François Truffaut, que ha realizado pues, la película Les 400 coups. Tenemos también a alguien como Jean-Luc Godard, que ha hecho la película Pierrot le Fou, o también A bout de souffle, que vemos aquí. Y son directores, es un estilo de películas que hasta hoy en día ha influenciado mucho a los directores de otros países, de Estados Unidos, por ejemplo. Ellos mismos lo dicen. Y en el tema del cine, tenemos la creación en Francia, en 1946, del Festival de Cannes, que es un gran festival mundial de cine y que poco a poco se convierte en el mayor momento del año cinematográfico mundial. Es un lugar en el que los actores, los directores vienen para presentar sus películas. Y tenemos pues un premio que se atribuye, que se ha vuelto muy famoso, que es la Palme d'Or, que veremos también, que evocaremos también en geografía. Los franceses tienen también una influencia por las canciones, por los cantantes, y aquí vemos algunos discos en alemán, publicados en España también. Tenemos pues cantantes como Mireille Mathieu, como Charles Aznavour o como Edith Piaf, que simbolizan en el mundo entero la cultura francesa, la canción francesa. La potencia francesa entonces se afirma a nivel diplomático, a nivel militar, a nivel económico, a nivel europeo y cultural. Sin embargo, dificultades internas obstaculizan la política de Gaulle, lo que vamos a ver en la lección que viene, porque se acabó la misa por hoy. Gracias.